Hola mis amigos televidentes, ¿cómo están todos ustedes? Aquí, como siempre, en su programa Baluarte de la Verdad. Van a unificar la isla Haití y la República Dominicana. Se va a hacer un campamento de refugiados cerca de la frontera. Se van a legalizar todos los indocumentados haitianos y también los que vienen de otros países. Eso dicen los nacionalistas de Hojalata, que interpretando a su manera ese proyecto de ley que está depositado en el Congreso Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo a través de Jurídica de Palacio, han estado tergiversando a través de los medios y de las redes sociales la esencia del mismo. ¿Realmente ese proyecto va a beneficiar a los ilegales o va a apoyar a aquellos que por el trata de personas, discapacitados, niños, son afectados? Vamos, señores, a dar a conocer a ustedes un editorial del periódico Diario Libre de Inés Hasbún. Dice: proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes no valida inmigrantes ilegales. Editorial de este viernes pasado. El proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes ha provocado un ruido innecesario basado en una interpretación tergiversada de su articulado. Hay un consenso nacional innegable. Queremos terminar con la inmigración ilegal, con el tráfico de personas, con las redes de trata de personas, tanto para fines sexuales como de otra índole. Estamos cansados de sospechar que en la frontera se cobra peaje a las redes que mueven migrantes ilegales. Más, sigue diciendo el editorial de Inés Hasbún, que ha sido realmente atacado fuertemente por Wilmincito Castillo y los nacionalistas de Hojalata. Sospechar que en la frontera se cobra peaje a las redes que mueven migrantes ilegales, más cansados aún de las pretensiones de la comunidad internacional de que el problema haitiano sea responsabilidad del país. Y nadie en su sano juicio puede oponerse a unas medidas que luchan contra la trata de personas en cualquiera de sus formas. Pero cuando se trata de castigar esos delitos o de proteger a las víctimas, nos oponemos. Se ha querido difundir la idea de que esta ley fuerza al país a acoger y cargar, en términos de, utilizan algunos, con los inmigrantes ilegales. De ahí la implantación de campos de refugiados. Solo hay un paso, insisten. Continúa diciendo el editorial de Diario Libre de Inés Hasbún. La ley que se ha propuesto indica clarísimamente que los únicos beneficiados de los programas de atención y asistencia son las víctimas de trata de personas mediante el uso de violencia con fines de explotación o esclavitud. Esas que todos los tratados internacionales que el país ha suscrito a lo largo de décadas, este no es un invento nuevo. Protegen por el principio de la no devolución. La migración ilegal no se beneficiará de ninguno de los programas de asistencia que el proyecto contempla. La campaña que se ha desatado, especialmente en redes, hace más necesario que nunca un gran pacto nacional
sobre la migración ilegal. La paradoja es que sobre este tema hay un consenso bastante generalizado. Hay que decir, señores, que los voceros de la Fuerza del Pueblo como Roberto Rosario, Bimbincito Castillo, que aspira a senador del Distrito Nacional, que forma parte del conglomerado, aparte de su partido, de los nacionalistas que yo llamo de hojalata, como decía el doctor Peña Gómez en su tiempo. Pero también el precandidato y incoloro del PLD, Abel Martínez, ha estado también tomando eso como discurso y como arma. Pero no es más que tergiversar la verdad, como dice ese editorial. Aquí hay muchas formas de explotación, inclusive de menores, de enviar mujeres a otros países a explotarlas sexualmente. Hay mafias y redes en eso. Al mismo tiempo que utilizan los niños y los discapacitados, que van a ser los únicos beneficiados de eso. Este país, señores, como estamos en un año preelectoral, realmente observamos cómo se van tejiendo las mentiras para tratar de convertirlas en verdad. Nadie en su sano juicio va a aceptar jamás, como ellos venden, de que se va a fundir la isla de Haití con la República Dominicana. Haití tiene mañas, tiene idioma, tiene dialectos, tiene una cultura, tiene una forma de vivir diferente a la nuestra. Es un país, entre comillas, fallido, una sociedad definitivamente desintegrada, sin gobierno, sin Congreso, sin justicia, sin Fuerzas Armadas, una Policía Nacional debilucha y 54 bandas que hay en Haití, deforestado, sin agua, sin recursos. Lo único que le interesa es el contrabando, el sicariato, contrabando de armas y de drogas, de petróleo y secuestros y otras cosas más. Nosotros rechazamos totalmente esas ideas, inclusive de que se va a montar un campamento aquí de refugiados, aunque haya pretensiones de algunos países de las Naciones Unidas o del contexto internacional. Ya lo había dicho el presidente de la República, Luis Abinader, en su momento, y lo dijo en un discurso en las Naciones Unidas y en una rueda de prensa acá en el Palacio, que es inaceptable esa idea que plantean algunos de las Naciones Unidas. Lo único lamentable es que figuras importantes y profesionales de la política y del derecho se ponen a estar planteando cosas que no son reales. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, por la Consultoría Jurídica del Palacio Nacional, redactado por el equipo que encabeza Antoliano Peralta y él mismo, es muy claro, como dice el editorial de Diario Libre. Hace mucho tiempo que hemos observado cómo esta gente impiadosamente atacan a la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, por tener una posición clara sobre el respeto a los derechos humanos, el respeto también a que se puedan legalizar en su momento aquello, o no legalizar, que le den contratos de trabajo, pero a quien hay que presionar son a los empresarios, a los constructores de edificios, también al mismo gobierno que contrata a haitianos. No importa que sean haitianos, sean venezolanos, colombianos, así como nosotros nos permiten trabajar en Estados Unidos, en Europa, con contratos de trabajo, aunque hay miles de indocumentados dominicanos en Estados Unidos, en New York,
y en Europa. No hemos visto esa campaña en esos países contra nuestra gente. Los ciudadanos de otros países van a naciones donde realmente encuentran la comida, donde encuentran la posibilidad de vivir en paz, porque nosotros tenemos un país en paz, un país democrático, un país unido, y no es verdad que muchas veces podemos evitar que haya personas indocumentadas acá, aunque hay que aplicarle la ley de migración. Aquel que califique puede quedarse aquí si justifica su estadía. Así como pasa en España, y como pasa en Italia, y como pasa en otros países del mundo. Pero aquí se hizo, que para mí es una de las manchas más grandes que tuvo el Tribunal Constitucional, que yo creo que ha hecho una gran labor con excepción de eso, que fue la sentencia 168-13, donde lo que quería en la esencia, auspiciada por esos mismos sectores nacionalistas, era decirle a este país que Peña Gómez no era dominicano. Y con esa ley realmente excluían a Peña Gómez y a muchos como él que nacieron en esta nación y que eran tan dominicanos y son tan dominicanos como el que más. Pero esa fuerza de ese grupo, que ha logrado inclusive que el gobierno invierta decenas de millones de pesos en una muralla, que en general no va a resolver prácticamente nada, pero hay que complacerlos, porque esa gente son insaciables. Hay que ver cómo están en esas redes sociales, como dice ese editorial. Pero para ver, antes de la pausa, a Sergio Tulio Castaño de Finjur, el resumen que hace él, muy breve, que le enmienda la plana a Benvencito Castillo, a Roberto Rosario de la Fuerza del Pueblo, a Abel Martínez y a otros trasnochados, donde realmente quieren tergiversar la verdad, los fake news, las hipérboles, porque como esto es un mundo casi de mentira, la mayoría de las cosas que dicen, si de cada 10 hay posibilidades de que 2 sean verdades. Veamos a Sergio Tulio Castaño en ese comentario sobre el tema. Somos signatarios de varias convenciones internacionales. Una del 1951, otra del año 1977 y la última fue la Convención de Palermo del 2006, que nos obliga a asumir desde el punto de vista legislativo una serie de compromisos. ¿Qué es lo que está pasando? Que todos los países que firmaron esa convención instrumentaron una ley modelo. ¿Qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? Remitir al Congreso lo que como compromiso desde el punto de vista internacional nosotros asumimos, que ya anunció el presidente del Senado que eso se va a someter al debate. Yo creo que de eso es de lo que se trata. El Ejecutivo como obligación, habiendo asumido en convenciones internacionales, lo que hace es que remite al órgano competente, que es el Congreso Nacional, una propuesta normativa. Ahora en el Congreso Nacional, cualquier preocupación que pueda tener cualquier sector, nada, ese es el escenario. A fin de cuentas, es en el Congreso que es el que tiene la atribución de aprobar la norma, es ahí que se tienen que dar los debates. Entonces yo creo que de eso es de lo que nosotros tenemos que entender. Los debates en cuanto a toda propuesta normativa se dan en el Congreso de la República. Nosotros viendo ya que el Congreso apoderó a una comisión, en este caso la de Interior y Policía, y va a someter a vistas públicas y a debate la propuesta normativa. Claro que la Fundación va a hacer propuesta
Y en ese sentido lo estamos estudiando. Pero en su momento, claro que tendremos propuestas. A fin de cuentas, de lo que se trata es, teniendo la República Dominicana ciertas particularidades que probablemente no tengan otros países, nosotros entonces tomar en cuenta algunas de las preocupaciones externadas. Más claro de ahí ni el agua. Una explicación consensuada, es decir, y condensada, resumida, sobre realmente qué dice la esencia de ese proyecto de ley de trata de personas. Señores, después de la pausa vamos a venir con un tema bastante espinoso. La barrigol se pone así, Canadá y todos esos países, cuando viene a ver, piden que se rompan relaciones con la República Dominicana. El senador de la Romana, Iván, plantea revisión del contrato de la Barrigol. Regresamos con ese tema en un momento. Amigos, estamos en este momento asistiendo a un tema que va a traer mucha atención del pueblo dominicano, de todos los sectores del establishment dominicano y fuera de la República Dominicana. En caso de que se pueda dar la revisión del contrato de la Barrigol, el senador de la Romana, Iván, plantea de que hay que revisarlo porque en el mismo, solamente en la parte del oro, la Barrigol le paga un porcentaje mínimo al Estado Dominicano. Pero cuando se trata de la plata, del cobre, del zinc, ahí no lo incluyeron, o el doré, plata y oro. Eso realmente es bastante interesante porque veremos a algunos personeros visitando el Congreso Nacional para detener esa posibilidad. E inclusive veremos la presión de Canadá para evitar lo propio. La Barrigol tomó la mina de Pueblo Viejo de Sánchez Ramírez en el 2006 y ya para el 2009, en el gobierno de Leonel Fernández, se aprobó un contrato que muchos consideraron leonino, que inclusive los legisladores ni lo leyeron, en un contubernio con los partidos de ese entonces, PRD, PLD, Partido Reformista y otros. Ahora bien, en 1979, Antonio Guzmán legalizó, es decir, independizó a la mina de Pueblo Viejo de Cotuí, es decir, la nacionalizó. Y eso fue realmente un apoyo total del pueblo dominicano, o casi total. Pero luego se quiso hacer, como dice Moya Pong, en un trabajo que hizo de investigación para eso de 2016, de que eso de la refinería de oro fracasó. Primero porque no quedaban muy bien los resultados de los lingotes de oro y no podían certificarlo para darle el visto bueno para ser llevado al mercado internacional. Fue no rentable. Luego ya, ahí cesó prácticamente la mina de Pueblo Viejo porque a ellos les salía diariamente ponerla a operar por 900,000 pesos mensualmente y entonces
dejarla sin funcionar salía como en 600,000 pesos mensuales. Luego para el 2006 le entregaron la mina de Pueblo Viejo a la Barrick. Ya para el 2009, su administración, ya para el 2009, el Congreso Nacional le aprobó un contrato que el porcentaje que le entregan al gobierno, al Estado, no es mucho. Hasta ese momento, hasta el 2021, solamente 13,000 millones de pesos. Unos 200 y pico de millones de dólares. Hemos visto, por ejemplo, cómo la Barrick, que tiene el río Yagual, hizo lo que se llama ahí la presa de cola seca. No quiso la cola seca, no, mojada. En Arabia Saudita le obligaron a hacer una presa de cola seca con un gran filtro que convierte los residuos de la mina en ladrillos. Son puestos allí en lugares impermeabilizados, es decir, alejados de los ríos y del subsuelo donde puedan contaminar las aguas de ciclones, de huracanes, de temblores de tierra. Ellos querían meterse para el río Cuance, ahí en la loma de las 7 cabezas, en Yamasá, Monte Plata, donde nacen los principales ríos como el Osama, Bajadero, el río Cuance, arroyos que suministran agua inclusive a todo el Gran Santo Domingo de más de 3 millones de personas. Tanto los comunitarios como la iglesia se opusieron al mismo. Pero ellos nunca han querido hacer una presa de cola seca en Cotuí, como no la han hecho, por ejemplo, aquí en Maimón de Bonao, la minera que está ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí en la loma de las 7 cabezas de Yamasá? Señores, si ellos hacían, que no está establecido hacerla ahí en el contrato que hicieron en el 2009, y luego modificado por Danilo Medina, pero que siguen ellos la ley del embudo, lo ancho es para ellos, lo estrecho para uno, que ahí en esa montaña, ahí en esos lugares donde ellos querían hacer la presa de cola mojada en el río Cuance, hay tanto oro como lo hay en Cotuí, donde ellos están explotando la mina, de la que era Pueblo Viejo, ahora Barrick. Eso no se dice mucho porque eso es muy delicado. Inclusive al medio ambiente, por suerte, que dio una resolución, cuando estaba hablando Jorge Mera vivo, de que no podían hacer la presa de cola mojada ahí en Cuance. Eso trajo presión inclusive de Canadá y de ellos. Ahora, este senador de la Romana, Iván, plantea de que hay que revisar ese contrato, que lo considera leonino. Vamos a ver hasta dónde puede llegar eso, porque eso es una decisión bastante compleja. Por eso ustedes ven que hay problemas también en la explotación de la mina de San Juan de la Maguana, la Gold Quest, que la población está más chiva que una guinea tuerta. Ellos tienen que ofertarle a esa provincia seguridades de que no van a contaminar las aguas, de que no van a romper sus avenidas y sus calles, de que no van a evitarle su agua potable, a dañarle su agua potable, a contaminar ahí la contaminación del río Mi Hijo. Pero al mismo tiempo que le van a dar viviendas, empleos a los que van a ser desplazados y también tierra para cultivar. Tienen que invertir un buen dinero, hacer escuelas, hacer clínicas, hospitales en ese lugar, hacer
un politécnico ahí que ellos lo paguen. Pero era más fácil para ellos pagarle a New Link, una empresa, y a otras más de comunicaciones, para tratar de convencer a la opinión pública. Yo creo que hay que buscarle la forma de que se pueda explotar las minas, pero sin afectar el medio ambiente, haciendo los estudios de factibilidad y las encuestas necesarias para que eso sea admitido. Que lo que se llama la parte social, el contrato social, se resuelva, que ellos resuelvan todo eso, de que su energía eléctrica sea propia, que no quieran conectarse a la línea nacional de energía o del sur, por ejemplo ahí en San Juan de la Maguana, y que también su presa sea de cola seca, para que no pueda afectar el subsuelo, ni el río Mijo, ni las aguas del lugar. Ubicarla donde no pueda afectar ni ciclones, ni temblores de tierra, ni huracanes, ni terremotos, ni nada. Porque hay otras poblaciones que dependen de esa agua de ahí del río Mijo, para el reguío y también para el uso de agua potable. Entonces, eso de la minería, yo creo que hay que buscarle una salida, tienen que ponerse de acuerdo con los comunitarios, con la Iglesia Católica, con toda la comunidad, no solamente del área donde ellos quieren explotar la mina, sino de toda la provincia de San Juan de la Maguana. Ellos han exagerado la nota diciendo que van a crear 3,000 empleos, cosa que no es cierta, que no hay posibilidades de que se haga de ninguna manera, porque ni siquiera la Barrigol puede tener 3,000 empleos cuando es 20 veces más grande que lo que pudiera hacer la Gold Quest. Entonces, en realidad, allí tendrán que convencer a toda esa población. Ahora, ¿qué pudieran hacer el gobierno, Ingeniería y Minas, con Deñito a la cabeza, al monte? Contratar una compañía internacional de auditoría para que venga y dé un informe objetivo y fidedigno sin inclinación en favor de ninguno de los sectores. Así pudiera ser. Y que el veredicto que ellos den se tome como marco de referencia para la posibilidad de aceptar o no la explotación de esa mina donde ellos tienen la concesión. Ellos paralizaron eso de 2017 hasta la oficina de San Juan la quitaron. Después volvieron ya con el gobierno de Luis Abinader a ver si podían lograrlo. No lo hicieron como era, no pudieron conquistar a la gente. Y ahora están chantajeando con ir a arbitraje internacional. Pero no tienen posibilidad de hacerlo porque ellos no han cumplido con nada de lo que establece ese contrato. ¿Qué han favorecido ellos a la comunidad? O con un equipito para deporte, de un equipo de deportes. Lo mismo que ha pasado con la Barrigol, una camioneta modernísima al alcalde del lugar, un uniforme también, cositas así. Pero han hecho algo en Yuncotuí para resolverle la energía eléctrica a todas esas comunidades que estuvieron en huelga por más de 2 meses para que le pusieran la energía eléctrica en la provincia de Sánchez Ramírez. ¿Cuántos politécnicos han hecho? ¿Cuántos hospitales han hecho? Una inversión de 5,000 millones de pesos que se está haciendo en la provincia de Sánchez Ramírez, el gobierno central que la está invirtiendo, incluyendo una extensión de la UAS que cuesta más de 500 millones de pesos. Pero ellos han hecho algo en ese sentido. Pero señores, una presa de cola seca, ellos tendrían solamente que gastar $50 más por onza Troy que ellos producen. Cuando ellos inclusive decían que le iba a salir por unos $750 la onza Troy y le estaba saliendo como por 650 y lo estaban vendiendo a cerca de $2,000 en el mercado internacional, la onza de oro. Entonces, eso sí, realmente yo no sé, y ellos saben, como dijo el mismo presidente de la Barrigol,
que hay un movimiento internacional con relación a eso. En Panamá había un contrato de 1997 y el Supremo lo ilegalizó. ¿Por qué? Porque violaban la Constitución de allí. Y ahora están en negociación. Y en vez de 2% de los impuestos royal que tenían que pagar para eso, le están pidiendo entre 12 y 16%. Y ahí ellos están parados. Otras concesiones, ellos las aceptan, pero esas no. Porque tienen que pagar el royal, es decir, los impuestos. Aquí no pagan tanto tampoco de impuestos. Y pudiera entrar dentro de esa modificación de ese contrato con la Barrick Gold, también que se aumenten los impuestos para el país. Pero, naturalmente, en la India, por ejemplo, hay una mina de una inversión de casi 7.000 millones de dólares que está paralizada hasta que ellos no lleguen a una serie de acuerdos, inclusive ambientales. En Estados Unidos, en Chile, en Perú. En Perú han tenido inclusive huelgas que han hecho esos campesinos. Hasta se tiran en las carreteras para que no pueda pasar nadie. Y han tenido que entrar en unas negociaciones de darle todo lo que ellos piden para poderlo dejar funcionar. Es una corriente mundial. Vuelvo y digo, el mismo presidente de la Barrick Gold ha hecho una alerta de lo que está pasando con eso de la minería. Yo espero que aquí se puedan explotar las minerías como la de Dajabón, también la de esa de San Juan de la Maguana, pero que todo esté claro. Y además, cuáles son los beneficios que le va a dejar al pueblo de San Juan de la Maguana. Una de las cosas que tienen que hacer, porque hablan de que dentro de 20 o 21 años es que va a comenzar a dar beneficios, pero ya ellos tienen más de 15 años con esa concesión. No, háganlo lo que le han hecho ahí, están planteando en Panamá, que mensualmente tienen que aportarle por la mina de cobre 375 millones de dólares. Fijo. No es de que el tiempo que va a comenzar a darle beneficio para aportarle al Estado de Panamá. Y miren, que eso representa un alto porcentaje del Producto Interno Bruto de Panamá. Es la mina de cobre más grande de América Latina, la de Panamá. Entonces, ellos tienen que verse en ese espejo. Los pueblos no están permitiendo eso tan fácil. Y no le vayan a tirar ese gancho al gobierno de Luis Abinader, de querer explotar esa mina sin garantizarle todo lo que es el control del medio ambiente, de nuestras aguas, y además los beneficios que van a recibir los campesinos y los lugareños de ahí de donde está la Gold Quest, y también la provincia de San Juan de la Maguana, y cuánto le van a pagar definitivamente al fisco. Regresamos en un momento con otro tema bastante interesante, como es el discurso del Estado de la Unión de Joe Biden este martes pasado. Un discurso que para mí y para muchos analistas internacionales ha determinado ya lo que podría ser la arrancada de la reelección de Joe Biden, que todo el mundo lo estaba criticando, que estaba fuerte, enérgico, con pronunciamientos claros sobre la economía, sobre el empleo, sobre el seguro, sobre la medicina. En eso venimos después de la pausa. Señores, como decía antes de la pausa, miren, nosotros no tenemos un anuncio
en este programa desde hace 3 meses. Yo dejaba los anuncios de los que nos patrocinaron hasta el 15 de diciembre para llenar ese vacío, pero no tenemos ni una publicidad del Estado ni del sector privado. Vamos a ver hasta cuándo podemos mantener este programa. El presidente Joe Biden, que todos los años los presidentes de Estados Unidos pronuncian un discurso sobre el Estado de la Unión en Estados Unidos, de Norteamérica, lució como nunca en un discurso ante el Congreso Nacional e invitados, ante la opinión pública nacional de Estados Unidos y a nivel internacional. Habló cómo en su gobierno ha bajado la deuda externa, cómo el mismo Congreso unido logró que se bajara la misma. Logró ahí, inclusive con un aplauso cerrado, de que no se debilite el Medicare, que no se debilite lo que es el Obamacare, donde más de 16 millones de estadounidenses se benefician de ese seguro. Al mismo tiempo, habló de cómo ha crecido el empleo en Estados Unidos, cómo se ha reducido el desempleo a cerca de 3.4, cómo ha ido bajando la inflación en Estados Unidos, los precios de los alimentos y las mercancías. Pero al mismo tiempo habla de una guerra contra los laboratorios, contra los precios leoninos de los medicamentos, especialmente contra lo que es la insulina para los diabéticos, que le sale a $13, dice Joe Biden, y se la venden hasta $400 a lo que se la pone. Dice él que la va a bajar a menos, por lo menos a $30 y que va a haber una gran economía de los que la utilizan anualmente. También habla de que el país, Estados Unidos, está en el lugar número 13 en cuanto a construcciones y que hay que ponerla dentro de lo que era antes en el primer lugar como potencia mundial. En eso ha habido cierto forcejeo con los republicanos que muchas veces no han querido ceder a ese presupuesto. Ahí se habla de la rehabilitación de puentes, de carreteras, de construcciones en todos los sentidos, de escuelas, de hospitales. Un plan ambicioso de construcción en Estados Unidos, que inclusive aumentaría la mano de obra. Cómo ha aumentado también el salario en Estados Unidos, salario por hora. Dice que la economía está en auge y cómo se está logrando el fortalecimiento de la unidad de la nación dominicana, americana, que fue puesta en jaque por Donald Trump y los que penetraron el día 8 de enero en el Capitolio, lo tomaron violentamente e inclusive pusieron en peligro la vida de Nancy Pelosi y de otros miembros del Congreso de Estados Unidos, lo que yo dije en su momento que era un golpe de Estado por parte de eso. Nunca ha reconocido que perdió las elecciones Donald Trump. Está dividido a la nación en dos. Pudo haber provocado inclusive una guerra civil. Suerte que el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo que nadie podía estar por encima de la Constitución. Ningún presidente ni nadie podía estar por encima de la Constitución. Se salvó, por suerte, la democracia. Estados Unidos es el ancla de la democracia mundial. Por eso Joe Biden habla
del fortalecimiento de una nación auténticamente democrática y que por eso está apoyando conjuntamente con los países de Europa y la Unión Europea, todo Occidente, a Ucrania en su lucha contra el invasor, contra Rusia, contra Putin, es un país soberano, el cual ha creado miles y miles de muertos entre soldados y civiles e infraestructura en Ucrania. Un país de 603.550 kilómetros cuadrados, 46 millones de ucranianos, Rusia 17 millones cuadrados y 146 millones de habitantes y 12-1 con relación a las Fuerzas Armadas, la segunda más poderosa del mundo, entre comillas, porque se va a cumplir un año, este 24 de febrero, de esa invasión, donde Rusia creía que en 3 días tomaría Kiev y tomaría a toda Ucrania. Y miren lo que ha pasado, la resistencia de ese pueblo. En un momento Estados Unidos dijo que le iba a mandar un avión a Zelensky, a Volodymyr Zelensky, para enviarlo para Polonia. Y él le dijo, no, en vez de mandarme un avión, envíenme balas, porque los ucranianos van a resistir esa invasión. Y así ha sido. No le ha ido bien a Rusia. A ninguno de los dos países le ha ido nada bien. A Rusia se dice que más de 140,000 soldados muertos y miles de heridos. Muchos se resisten a participar en eso. Algunos se han suicidado, se han tirado en un 10º piso, otros se han cortado el cuello con una navaja y otros han salido huyendo, otros están presos, otros huyendo para otros países. Los ucranianos, con su moral en alto, sin importarle morir, han resistido. Y al final, señores, Rusia, para conseguir la paz, simplemente debe retirarse de Ucrania, porque es un país soberano y usted ha invadido ahí. Es como cuando a usted lo invaden los parásitos y las bacterias, todo su cuerpo. ¿Cómo se siente el organismo? Terriblemente mal. Eso pasa con Ucrania o con cualquier país, así como hacía Estados Unidos cuando invadía a Irak, invadió a Vietnam, invadió a Afganistán y ha invadido otros países como a nosotros en 2 ocasiones, a Grenada. Nadie está de acuerdo con Estados Unidos cuando ha hecho eso, pero tampoco con Rusia, que ha abusado en este momento de la época moderna a ese país, masacrándolo. Nosotros hemos sido víctimas de eso, de nuestro país, Estados Unidos, que es nuestro segundo país, porque le ha dado albergue a más de 3 millones de dominicanos, el país de las grandes oportunidades, como dice Joe Biden, el país democrático, donde todos tenemos familia allí, tenemos dominicanos y de todos los países del mundo. Dependientemente de sus defectos y virtudes, es el mejor país del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, independientemente de esos nubarrones que tiene por haber intervenido nuestros países en algunos momentos y de apoyar dictaduras también. Pero lo de Rusia, que es un dictador de ultraderecha, sanguinario, que se ha metido ahí en Ucrania, que te le dice y se le ha bautizado como el nuevo Hitler. Pero se necesita la paz en el mundo. Eso pudo haber provocado, y todavía no se sabe, una tercera guerra mundial, aunque hay una tercera guerra mundial en miniatura, porque ha tenido que participar indirectamente la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, suministrando ahora todo tipo de armamentos a Ucrania, desde tanques modernos, el Abraham de Estados Unidos, el Leopardo de Francia, y además tienen más de 546 tanques rusos que lo han recibido de esos países que se lo compraron en su momento a la Unión Soviética. Entonces, finalmente, él va a tener que ceder, salir de ahí, porque los ucranianos no van a aceptar que se apodere de 4 territorios de esa nación. Y como dijo Joe Biden,
están dispuestos Estados Unidos y todos a seguir apoyando hasta el final, no importa el tiempo que dure. Y lo ha dicho también la OTAN y lo han dicho los países europeos de la Unión Europea. Mire cómo apareció Volodymyr Zelensky en Bruselas, estaba presente ahí, aplaudido a unanimidad de pie, apoyando en este momento a uno de los presidentes más populares del mundo, por su valentía, por su inteligencia, por su firmeza, contra un ejército que finalmente se ha demostrado que el 60% de las armas que ha utilizado allí son obsoletas. Pero aún así también ha demostrado la falta de destreza de sus soldados, que han quedado muy por debajo del entrenamiento y de la capacidad de combate de los ucranianos. Que a pesar de no tener en su momento todos esos armamentos, cuando ellos entraron ese 24 de febrero hacia aquí, lo detuvieron a 40 kilómetros, 100 kilómetros de tanques, de aviones, de drones, de helicópteros, de camiones de suministro, de barcos, de todo, y fueron frenados. Hasta el día de hoy, aunque han destruido, como digo, la infraestructura de todas las escuelas, los hospitales, ciudades enteras, edificios, zonas residenciales, muertos de niños, de niñas y personas civiles de todos los tipos. Lugares que no son civiles, destruyéndole también toda la parte eléctrica, lo que llaman los puntos clave de Ucrania. Pero Rusia ha recibido su lección porque se creía que eran infalibles. Amenaza con la bomba nuclear, le vamos a tirar la bomba de destrucción masiva todos los días con sus amenazas para chantajear a Occidente. Si Estados Unidos, Europa y el mundo deja que Rusia se salga con la suya, nadie estará seguro en este mundo. Seguirán por allá, por Lituania, Letonia, por Hungría, por Polonia, Bélgica, todos esos países serían tomados por Putin, que es conservador de derecha. Da pena como uno escucha a los prorrusos, es izquierdista de aquí, de allá, de otros lugares, cómo defienden esa invasión y ese crimen de Putin. Todavía ellos creen, trasnochados mentalmente, de la década del 70 y de los 80, de que Rusia es comunista, que nunca lo ha sido. Ningún país de esos son oportunistas, han demostrado incapacidad, no se han desarrollado, además no tienen la libertad y la democracia, no le existe, son dictaduras. Miren ahí el caso de Venezuela, que presume de que de comunista y socialista, que no es nada eso, corruptos e ineficientes, como en mismo Cuba, ya un anacronismo, como Nicaragua, que se ha convertido peor que Somoza, ese Daniel Ortega Saavedra. Y así Rusia, esos países como Irán, todos son realmente la negación de la civilización, la negación de la libertad, de la democracia, la unidad, la libertad de pensamiento, de movimiento, de acción y de crecimiento a nivel científico e intelectual. Eso es realmente lo que sucede en el mundo. Las democracias como Estados Unidos, como la República Dominicana, un país pequeño, un puñito así con relación a Estados Unidos, es ejemplo inclusive de democracia para América Latina, Centroamérica y el Caribe. A pesar de todas las crisis, de todos los problemas, de la megacorrupción que se dice que cometieron aquí, del COVID-19, de la inflación provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania, por las desigualdades sociales, donde hay que llegar, como dice el presidente de Estados Unidos, que los ricos tienen que pagar más impuestos y van a comenzar a pagar impuestos. Empresas que se ganaban $1.000 millones no pagaban un centavo al fisco en Estados Unidos. Aquí también hay que poner los ricos en que entiendan que la democracia y la libertad hay que pagarla, para que después no tengan que comprar vehículos blindados, ni irse a vivir a Miami, tener que venir aquí diario para entonces irse los fines de semana para allá. Hay que ayudar a este país, hay que ayudar
al gobierno o al que esté de turno para que siga permitiendo el fortalecimiento de nuestra economía, del empleo, de la tranquilidad, de la paz, del amor entre la gente, de que realmente no haya tantas iniquidades a nivel social, de que allá arriba la pirámide de los ricos, la clase media baja y la clase baja. De que haya mejor acceso a la medicina, a los alimentos, a la educación, al agua, a la energía con mejores precios, mejores trabajos, mayor interés en la preparación, y eso realmente va a permitir que el país se desarrolle para que siga creciendo el turismo, para que siga creciendo la inversión internacional en nuestro país y en nuestra zona franca, y además empresas de alta tecnología. Señores, nos vemos en la próxima.